¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas Gracias por haber venido. ¿Qué nos espera para adelante, ¿no? Pensando que, el Papa Francisco ha dejado un legado, sin duda, durante estos años de pontificado, y se abre ahora un camino largo, y no sabemos si sinuoso o no, para elegir al nuevo Papa, su sucesor, y me parece que la despedida del Papa Francisco también marca un poco su estilo, ¿no? Su austeridad. Así es. Yo creo que lo importante del Papa es que sigamos su legado y nos enseñó mucho, y creo que su figura se va a ir engrandeciendo en este tiempo porque empezamos a conocer muchos detalles, pensamientos, actitudes del Santo Padre, y creo que la Iglesia seguirá andando y tendremos el Papa que nos vendrá bien para estos tiempos nuevos, que yo creo que ahondará muchas cosas que el Papa dejó instalado en su pontificado, esto de la austeridad, de la pobreza, una iglesia en salida, poner su acento y su mirada en los más frágiles y débiles, que es la esencia del Evangelio. Sí, yo quería leer, si después lo tenemos, Flor, me decís el tuit, lo publica uno de nuestros colegas, Claudio Saboya, a propósito de esto que dice el obispo, ¿no?, de la austeridad. La fortuna que dejó el Papa Francisco tras su muerte. El patrimonio personal del Papa Francisco al momento de su muerte era de apenas $100, es decir, menos de 90 euros. No poseía propiedades, ni cuentas bancarias personales, ni inversiones. De acuerdo con el diario británico Mirror, el Papa Francisco tenía derecho a recibir un salario anual de aproximadamente 340.000 euros desde que fue elegido sumo pontífice en 2013. No obstante, debido a su pertenencia a la Compañía de Jesús, el Papa hizo votos de pobreza y decidió no recibir ese sueldo en ningún momento de su pontificado. En lugar de vivir en los lujosos apartamentos papales, ya sabemos que optó por la Casa de Santa Marta. Ahora, esto es realmente, ¿no?, creo que un mensaje para todos los argentinos. Lo sumo, por supuesto, también a toda la mesa. Porque yo lo leía, mensaje, Débora, porque y decía, qué contraste, ¿no? Claro, con nuestra dirigencia política. Su austeridad, su compromiso con su época. Representó a los más frágiles, pero vivió como si fuera uno de ellos. Esto me parece que es lo que supera cualquier instancia, y yo le preguntaría al obispo si no lo politizamos demasiado, tal vez, o lo tiramos, digamos, de sus prendas para pedirle que opinara a favor de cada una de las ideas argentinas. Yo creo que sí, que fue el gran pecado que tuvimos como país, que es justamente traerlo a nuestro barro nacional y no descubrir lo que significaba. Por eso digo que se va a ir engrandeciendo, porque este gesto de pobreza y austeridad también lo tenía aquí, la sencillez de viajar en el subte y en el colectivo y aparecer en una misa así como uno más, ¿no? A mí me consta, yo estaba en Morón como sacerdote y venía el cardenal en el tren a Morón a ver a Monseñor Laguna en ese tiempo, y era un hombre que lo que vivía, lo que decía, tenía unidad de vida, ¿no? Y sin duda es el mejor ejemplo de los legados que nos compromete a todos, porque esto nos compromete a todos. Nos compromete, pero no sé hasta dónde estamos dispuestos a pagar ese precio. Yo quería compartir con ustedes lo que había pasado, recién lo decía el pelado Trebuch, con la vicepresidenta Victoria Villarroel, en su persona o en la de cualquier otro, porque esto es una muestra de violencia, ¿no? Precisamente cuando salía de una misa en homenaje al Papa Francisco allí en Flores. Victoria, ¿habló con el presidente? Victoria, ¿habló con el presidente? ¿Habló con el presidente? Bueno, esto ocurría ayer mismo, ¿no? Cuando todos hablábamos del legado del Papa. Escúchenlo. Bueno, claramente un gesto de intolerancia. Le quería pedir su opinión, obispo, pero también quería compartir con ustedes lo que decía el García Cuerva, que estuvo, hablando en varios medios de comunicación, pero me parece que sí, que dio un mensaje también, ¿no? A horas nada más de la muerte del Papa Francisco. Lo compartimos.
¿no? Yo hoy celebré la misa en la Basílica de Flores, como usted recordó. En la Basílica instamos al diálogo. Había muchos jóvenes, me dijeron. Muchos jóvenes, muchísima gente. Estaba explotada la iglesia, afuera había muchísima gente. Salimos, que yo iba a darle una nota a los medios en la vereda, y cuando se iba la vicepresidente, un grupo de personas reducido, pero totalmente a contramano, empezaron a gritarle y a agredirla. Me pareció innecesario, absolutamente innecesario. Es como que celebramos algo, escuchamos algo, pero después en la calle volvemos a lo mismo de siempre. Y creo que ese tipo de cosas, no sé si a él le quitaron ganas de venir. No lo voy a interpretar a Francisco y mucho menos ahora. Pero entiendo que nunca estuvimos muy como preparados para recibir su visita. ¿Obispo? Sí, yo anoche lo escuché y le escribí felicitándolo, la verdad que me dio mucha alegría. Además de solidarizarnos con la vicepresidente, es el gran desafío de siempre, que la palabra que escuchamos y las participaciones en las misas, después lo llevemos a la vida. Esto es una intolerancia intolerable. Sí, y además a horas, ¿no? Nada más de... Claro. Vos, no sé, como referente, como dirigente político, Ramiro, que también tienen una responsabilidad ustedes, ¿no? Sí. Respecto de la palabra, de cómo interpelar a los ciudadanos. Yo sé que vos has tenido incluso una mirada muy introspectiva respecto de tu propia conducta y la conducta de muchos dirigentes a la hora de referirse a sus rivales políticos, digamos, ¿no? Sí, siempre uno hace introspección para mejorar y estar en mejores condiciones de poder llevar las riendas de las circunstancias difíciles que es la política. Y creo que algo que hay que entender es que es una cuestión de educación, que cuando estamos haciendo un duelo, cuando estamos celebrando la palabra que estaba dando el obispo en esa misa, no corresponde después, por una cuestión de respeto, llevar la política de vuelta. No está todo politizado, no es todo política electoral, no es todo buscar diferencias, también es buscar coincidencias. Y creo que en días como este estamos encontrando una coincidencia en acompañarnos entre todos, dándole una mejor despedida al Papa Francisco. Sí, respecto a la comitiva, Hugo, bueno, lo que sabemos es que son, creo que 7 en total, porque es el presidente con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, bueno, viaja a Adorni a propósito de la campaña electoral, que es un adversario político de Ramiro Marra en la elección porteña. Nahuel Sotelo creo que ya está viajando esta misma noche como una avanzada, digamos, ¿no? Exactamente, sí, la idea es una visita modesta, dar un ejemplo. Esto lo dijo Sotelo cuando le preguntaron en dónde iba. Él dijo en económica, pese a que la ley les permite a los secretarios de Estado viajar en primera porque van a trabajar, y eso también es cierto. Pero creo que es épocas de ejemplo. Me parece que si podemos aprovechar, y los dirigentes sobre todo, que tienen que ser los que marcan el camino de algún modo, sean los dirigentes religiosos o los políticos, me parece que la ejemplaridad nos hace falta, ¿no? Sí, yo escuché, no sé si es correcta esta información, que la familia del Papa Francisco que quedó en la Argentina no tenía posibilidades económicas de viajar. ¿Es correcto, obispo? ¿Usted le consta? Hemos escuchado también, sí, de igual manera. Sí. Sí. Ahora, qué distancia enorme, ¿no? Porque... Pensar, ¿no?, de carteras de oro o viajes ostentosos, compra de departamento con el dinero nuestro. Qué feo fue la Argentina que vivimos hasta hace poco. Y ojalá que algo de la huella, que la vida de Francisco, su misión, haya tenido sentido. Porque él intentó vivir eso, por más que lo acusaron de mil cosas. Y él intentó ser el hombre que, desde la iglesia, que es el lugar justamente que viene a sanar a las sociedades, ¿no? Ahora, corrijan no hacer ustedes, política, y no sé si tienen la información, el obispo, yo creo que cuando él asume, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, como Papa, la familia argentina creo que no viajó en su totalidad por pedido del propio Francisco para dar un gesto de austeridad, de no ostentación. Yo pensaba qué doloroso para esa familia que después no lo pudo volver a ver, y qué oportunidad habrían tenido de presenciar algo tan impresionante, ¿no? Que tu propio tío, hermano, primo, llegue a ese lugar tan destacado. Sin embargo, él pidió no vengan. ¿Es correcto esto? Es correcto y llama la atención en el buen sentido, pero era coherente el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Si no quiso hacer como un alarde de su condición de Papa, ¿no? Yo quiero decir algo, que el tema de la educación, como dijo Marra, que me parece fundamental.
porque creo que es el gran desafío, porque hasta Putin hizo tregua, digamos, con Ucrania, ¿no? Y aquí no hacemos tregua. Y algunos medios... mire la distancia entre una invasión, ¿no?, la de Rusia a Ucrania, con nuestras diferencias políticas, ideológicas, verbales, pero nada que comparar con una guerra. Por eso lo digo, somos la verdad que tenemos que mirarnos y como decía Trebuch, saber pedir perdón, y Dios quiera que esta gente se dé cuenta que obran mal, ¿no? Pero es una tarea y un trabajo diario que tenemos que hacer. Sí, sin duda. Bueno, Adorni va a estar viajando, supongo que es un viaje corto de todos modos. Algunos dicen que llegan el mismo viernes y el sábado están regresando después de los actos de despedida y los funerales. Vos en la campaña decías siempre que no te sentías un rival, en el sentido de que vos seguís abrazando las ideas que el gobierno impone, ¿no?, en materia económica. Perdón que ate esto un poco, digamos, de la campaña con lo que está pasando con el Papa Francisco, porque me parece que es pertinente. O sea, creo que lo que pasa en la Argentina no es solo una cuestión de educación, sino que la educación nos lleva a tener valores. Y en esos valores que tanto profesaba el Papa Francisco, también hay que tener valores en la política. Entonces, o sea, yo entiendo que muchos esperaban cosas de mí por situaciones que son de público conocimiento, de mi salida, de cómo fue la forma de mi salida del espacio, pero en ese espacio de introspección entendí que no siempre hay que ir al conflicto, que también hay lugar para conciliar. Y más conciliar con los que piensan igual a uno. No es un tema de estar todo el tiempo buscando el conflicto. Y siempre entiendo que a veces es toda una discusión de las diferencias que a veces hay entre los políticos, pero si empezamos a hablar de las coincidencias, seguramente todos vamos a trabajar en base a eso. Sí, es difícil, yo por eso, ¿no? por eso lo que trato de buscar son mis coincidencias con las personas que están ideológicamente cerca a mí y no buscar diferencias en una campaña electoral por sacar un par de puntos más, porque no me parece correcto. ¿Y a vos te parece que la dirigencia del gobierno va por buen camino en ese mismo sentido introspectivo de los valores que vos señalás? Mira, cuando haces la introspección, lo primero que haces es no ponerte a juzgar al otro, no mirar al otro, mirarte a uno mismo. O sea, yo no puedo estar analizando todo el tiempo al otro en sus formas. Tengo que hablar de mis formas. Que creo que eso también el Papa Francisco nos habrá enseñado mucho y capaz no lo escuchamos. Si yo estoy todo el tiempo señalando al otro, hago mal. ¿Y ahí por qué lo digo de esta manera? Pero está bueno destacarse si ves cosas buenas, ¿no? Porque eso... Seguro, yo estoy para destacar las cosas buenas de la gente que está cerca de mi ideología. Por supuesto que yo tengo diferencia, por ejemplo, con el kirchnerismo. Pero son ideológicas, no son con las personas. No es un tema personal. ¿Y la ideología? Hablo de kirchnerismo porque es una manera de sintetizar a un espacio político que se hace hasta llamar así. O sea, si hay que destacar todo lo que pasó con este movimiento libertario, liberal que apareció en los últimos años, es que estamos hablando de una ideología concreta, que está en la teoría, que está en la práctica y no de nombres propios. Si hay que destacar algo del presidente Javier Milei, es que puso a la ideología y a las ideas por arriba de él. Sí, a mí también, un poco asociando los dos temas, me impacta mucho en esta campaña electoral, la campaña en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos tomaste un tema central, que es la gente que está en la calle, vos lo llamás los fisuras, ¿no? Que es una postal muy dolorosa de la Argentina en su conjunto, pero de la ciudad de Buenos Aires particularmente, porque nos muestra, nos pone en un espejo la enorme desigualdad que hemos construido durante tantas décadas, la pobreza, la marginalidad, el problema de las adicciones, la corrupción, ¿no? Todo eso. Te tomo y aprovechando que está el obispo acá, quiero dar un reconocimiento, porque cuando uno se mete en una política pública tan sensible como los que están en la calle y lo que yo llamo los fisuras, que son los que están drogados, que son cosas distintas, los que no tienen un hogar. Y ahí quiero destacar que en mi estudio y en mi análisis de la situación hay que darle un reconocimiento muy grande a la Iglesia. Porque muchos dicen, ¿qué es lo que hace el Estado por esas personas que están en la calle? Pero muy pocos saben lo que hace la Iglesia. Y cuando me puse a estudiar la cantidad de camas y la obra que hace la Iglesia, es fundamental. Ayudan a mucha gente. Sí, yo creo porque es un tema que está muy en la campaña porteña y que además todos los que vivimos en Buenos Aires o venimos a Buenos Aires a trabajar lo vemos, ¿no? Como una postal relativamente novedosa por la cantidad, la proliferación de gente que está durmiendo en las calles. Así es, y tenemos que no anestesiarnos, porque la verdad que es muy dura. La Iglesia sin duda está cerca de los que sufren y están más pobres, pero también está unida a la corrupción y la riqueza de algunos pocos con la pobreza de tantos. Claro. Yo creo que eso es fundamental. Pero me parece que lo que decía él del estilo
Dios quiera que se consolide un estilo sin ofensa, sin violencia, sin insultos. Se puede pensar distinto, sin agraviarnos, sentarnos, consensuar. Creo que este es el país que debemos desear. Ojalá, ojalá así sea. Bueno, voy a abrir un poquito, aprovechando... No, los pasos a seguir, ¿no? Ahora para la elección de un nuevo Papa, ahí lo repasamos, si les parece, ¿no? Porque se elegirán 133 de 135 cardenales nominados. Hay 2 que por razones de salud no van a estar, menores de 80 años, ¿no? Hay una sede vacante. Ahora, puedo decir, ¿quién ocupa el lugar? Camarlengo se llama la figura del que ocupa el lugar. El cónclave será el más internacional hasta ahora. Fíjate este dato, con solo un 34% de electores europeos. Sí, para muchos analistas, ¿se vuelve un papado europeo? Es una pregunta. Es decir, no sigue el legado Francisco con un Francisco II, pero veremos. Todo está por verse. Repasemos. ¿Cuándo se elige? El colegio cardenalicio es convocado para el cónclave y deben reunirse a más tardar 15 o 20 días, dicen algunos, después de producida esta vacante. Un dato más para repasar, donde se elige, esto es en la Capilla Sixtina, qué lugar, ¿no? Durante el cónclave los cardenales no tienen acceso a periódicos, radio, televisión ni ningún mensaje exterior a la asamblea, y el Papa es elegido por el 2/3 de los votos, ¿no? Recordemos que tienen que ponerse de acuerdo. Algunos de los datos, ¿no? Son, decíamos, los menores de 80 años, participan 133 finalmente los cardenales, y bueno, esperamos con ansia que se diga Habemus Papam, esta es la frase famosa. ¿Quiénes son los candidatos principales o los posibles sucesores? Ahí están destacados. Mirá, Matteo Maria Zuppi, 69 años, italiano. Y se lo pone en primer lugar. Los analistas, los que más saben... Si usted, obispo, tiene alguna información o alguna preferencia, la puede decir, total. No, yo tengo preferencia por cualquiera, será muy bueno, pero los que muestran son excelentes. Digo, y Zuppi tiene que ver con la Argentina. Sí. Estaba en la comunidad San Egidio y venía bastante a ver al cardenal Bergoglio aquí a Buenos Aires. Correcto. Otro de los candidatos claramente es el filipino. Allí vamos a ver la infografía con los datos. Tengo entendido que muchos de los que forman parte del cónclave fueron elegidos durante el papado de Francisco. Sí, la mayoría. Uno para atrás, a ver, un segundito, repasamos rápido. Luis Antonio Gokin Tagle, 67 años, Filipina. Dicen que es otro de los grandes candidatos. Otro italiano, Pietro Parolin, 70 años. Repasamos así, seguimos. Peter Erdo, 72 años, de Hungría. Jean-Marc Abelin, 66 años, francés. Gerard Lacroix, 67 años, canadiense. Estos son los candidatos, ¿no? Los posibles sucesores. Nada está dicho. Jean-Claude Orelich, 66 años, de Luxemburgo. Robert Francis Prevost, 69 años, norteamericano. Cristóbal López, 72 años, de España, nacionalizado paraguayo. Fíjate este dato singular. Sí. Pierre, 79 años, francés, perdón. Pablo Virgilio David, 65 años, otro filipino. Odilio Pedro Scherer, 76 años, brasileño. Y Robert Sará, 79 años, Guinea. Atención con este último candidato. Sí, a veces lo que se dice habitualmente es que aquellos que aparecen como favoritos no siempre o habitualmente terminan siendo los elegidos, ¿no? Sí, lo que entran papas salen cardenales. Bueno, eso es cierto. Me acuerdo que en el 2013, Débora, se especuló con un montón de nombres, nadie esperaba que sea el Papa Francisco. Y lo que dijo el obispo es clave. Alguno que siga el camino, como en cualquier organización. Este Papa fue heterodoxo de lo político, pero fue ortodoxo de lo administrativo-económico. Pasó la motosierra más grande del Vaticano, administró las cuentas públicas, generó una transparencia dentro del lugar. Bueno, ojalá que se continúe esa obra. Ojalá que se continúe esa obra, como dice el obispo. Hablando de transparencia, Silvina, vamos con vos, a ver, contanos. Bueno, te cuento, te decía, las causas que más preocupan al gobierno, las causas de corrupción que más preocupan al gobierno, te contaba que en el 2020 el gobierno de Alberto Fernández decidió que la Oficina Anticorrupción deje de ser querellante en causas de corrupción. ¿Cuál es la actitud que tomó Milei? Bueno, Milei se presentó, el gobierno de Milei, la Oficina Actual de Corrupción, se presentó en 3 causas que para el gobierno son clave, estas causas de corrupción. Mira,
Tenemos la causa, la famosa causa donde está imputado Alberto Fernández por defraudación a la administración pública. ¿Cuál es la investigación por pensiones por invalidez en forma irregular durante el año 2020 al 2023? Esta es la primera causa donde se presentó la Oficina Anticorrupción. La otra causa donde se presentó la Oficina Anticorrupción también, mira, tiene que ver con una denuncia del Ministerio de Capital Humano donde se investiga el desvío de fondos destinados a comedores de organizaciones sociales. Fíjate que todas están también ligadas con las personas más vulnerables, ¿no? Te hablaba de las pensiones, te hablaba ahora de los comedores, personas también que necesitaban ir a comer en esos lugares. Y por último, la famosa causa que tiene a Beliboni en el banquillo, una serie de conductas extorsivas a beneficiarios de planes sociales administrados por el Polo Obrero para esta organización y para participar de movilizaciones. En estas tres causas es la que el gobierno pone el foco y se ha presentado como querellante y está armando lo que tiene que ver con el equipo técnico de la Oficina Anticorrupción para evaluar si se presentan alguna otra causa. Bueno, nunca mejor que la presencia del obispo Santiago Olivera, porque muchas de estas causas tienen que ver con malversación de fondos vinculadas justamente con los más necesitados, ¿no? Es terrible. Yo creo que eso es lo más dramático. Y también que no solo a veces en la Administración Nacional, a veces en muchos pueblos. Si yo vengo de zonas de Córdoba y había a veces más discapacitados que habitantes en algunos pueblos. Claro. Un dato que quería agregar, porque el gobierno hizo algo que es interesante también. No solo remarcó el trabajo de Cáritas, por ejemplo, como una entidad a la que sigue apoyando, sino que le dio lugar a la comunidad evangélica, que tiene un montón de comedores, trabajan de manera mancomunada con los católicos y también les permitió allí que puedan tener comedores que efectivamente cumplen con su trabajo, no lugares inventados o lugares que no funcionaban. Y me parece un dato, no sé si usted lo comparte. No lucramos con la pobreza. Exactamente. Estamos cerca de los pobres. Bueno, es que ahí es donde debería justamente confiarse, me parece, ¿no? Sí, absolutamente. Ramiro, gracias por haber venido. No, bueno, un día atravesado por, una campaña electoral que no puede escindirse de la coyuntura, ¿no? Me parece que lo del Papa y la economía son los temas centrales, ¿no? Vuelvo a repetir, el duelo se puede hacer trabajando también. Y habla muy bien de las personas que están trabajando a pesar del dolor y de, por supuesto, lo que le genera toda esta situación que nos duele a todos los argentinos. Sí, les podríamos dar una sugerencia a todos los diputados y senadores que se están diciendo, buscan la manera de llegar este fin de semana a Roma, al Vaticano, para la despedida del Papa Francisco, que puedan utilizar ese dinero o de alguna manera redireccionarlo para que los familiares de Jorge Bergoglio que están en la Argentina y que no tienen medios para poder ir a Roma, lo puedan hacer. Sería un gesto. Háganlo por demagogia, aunque más no sea. Si quieren, háganlo por demagogia, aunque no lo sientan, pero me parece que muchos argentinos se lo van a agradecer. Gracias también a David Miazo por haber venido, economista, al obispo Santiago Olivera, gracias. Muchas gracias. Yo solo decir que recemos claro. por el Papa Francisco. Él pedía que recemos por él y recemos por la Iglesia, porque el Papa que nos mandará el Espíritu Santo, los que creemos fielmente en eso, será el mejor Papa para nuestro tiempo. Gracias, muy amable. Y por supuesto a Silvina Martínez, a Hugo Machiavelli, a todo este equipo del diario del Leuco. A vos te queremos contar que La Nación...